Cuando Dios llama, contéstale, respóndele. Dios está llamando a nuestra puerta. Qué hermoso el cuadro donde Jesús está llamando a la puerta. Y nos dice en Apocalipsis: he aquí a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Y los que somos, yo que soy un poquito más visual, ¿verdad? Me imagino a Jesús tocando la puerta. A veces ha estado tocando la puerta por 30 años, por 15 años, por 50 años, y seguirá tocando la puerta hasta que tú le abras esa puerta. A veces las manos de Jesús están sangrados, sus nudillos están sangrados de tanto tocar. Toca en los momentos difíciles, toca en los momentos de pruebas. Toca ¿para qué? Para que a veces consideres, ¿verdad? Doblegues tu orgullo, ¿verdad? Y dices: sí, lo necesito. Una vida sin Dios carece de sentido. Él llama, Él hace un llamado, y cuando Dios llama tienes que responderle, tienes que hablarle. Necesitamos contestarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre nos está llamando. Nos dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y tú estás siendo elegido por el Señor para escuchar a este audio. ¿Por qué? Porque el Señor te llama. ¿Por qué? Porque tiene algo para ti. Él nos escogió para un propósito muy especial, para una misión muy particular, y a veces necesitamos hacer silencio para escucharlo a Él. El llamado de Dios es divino. Ese llamado que Él nos hace no está jugando. ¿Por qué? Porque ese llamado es divino desde una eternidad. Lo mismo le habló a Samuel desde los 8 años, que le decía el sacerdote: ¿me hablaste? No, yo no te he hablado. Y hasta que Samuel le dice: habla, que tu siervo escucha. Tienes que escuchar el llamado que Dios te hace. Un llamado para ser un joven cristiano, un llamado para ser un empresario fiel, un llamado ¿para qué? Para ser un esposo que resiste la prueba. Un llamado que Dios te hace ¿para qué? Para amarlo, para ser fiel a Él. Y ese llamado que Él hace, Él se los hace desde pequeños a tu juventud, tal vez más grande. Dios nos va llamando en diferente tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe el tiempo específico. ¿Para qué? Para venir a trabajar por Él. Cuando Jesús fue tiempo de empezar a construir su ministerio, a sus discípulos, Él fue a escoger probablemente de lo peor. Él no llamó a los capacitados, sino Él capacitó a los llamados. Llegó y llamó a un Pedro. ¿Cómo que un Pedro? Un pescador, ¿verdad? Que estaba ahí tejiendo las redes. Estaba en una empresa en quiebra, ¿verdad? Estaba tejiendo, remendando las redes. Y cuando Jesús lo volteó a ver, imagínate una llamada, una mirada de Jesús que te dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Qué hermosa cita bíblica. Qué hermosa cita bíblica. Yo lo escuché, esa cita bíblica, con Juan Pablo II en la Ciudad de México. Y él nos decía a los jóvenes en México: habíamos 15 millones de jóvenes en el Estadio Rodríguez, y decía: sígueme y te haré pescador de jóvenes. Sígueme y te haré pescador de familia. Sígueme y te haré pescador de drogadictos. Sígueme y te haré pescador de hombres sedientos de Dios. Y dice la palabra de Dios: tirando sus redes lo siguió. Qué hermoso cuando tiras tus redes, con lo que tiras lo que te está atando para seguir al Señor. Pedro estaba tirando, ¿verdad?, lo que le dio sustento, ¿verdad?, hasta ese momento, porque sabía que había una riqueza más grande que se llamaba Jesucristo, que lo llamaba. Al principio no entendía nada, pero ¿te imaginas? Todavía si le hubiera dicho Pedro: y te voy a hacer el primer papa y vas a caminar sobre las aguas. No le prometió nada. ¿Por qué? Porque sabía que iba con un hombre diferente, porque era el Hijo de Dios. Sigue llamando a los que él quería, y de repente va con un Lucas, cobrador de impuestos, ¿verdad?, que estaba ahí cobrando impuestos. Estaba con la mesita llena de dinero, ¿verdad?, contando los billetes. Y de repente se acerca a Jesús, voltea a verlo y le invita a que lo siga. Dejándolo todo, lo siguió. No agarró unos dólares, no agarró los de mayor denominación para llevarse en el camino. ¿Por qué? Porque cuando vas con Jesús no necesitas de cosas terrenales para seguirlo, porque el Señor va proveyendo y te va dando lo que necesitas en cada momento. En cada momento. ¿Por qué? Porque Él primero quiere que tengas una riqueza interior, y la exterior viene después, sola. Y cuando Lucas se levanta, dice la gente: no manches, ¿dejó todo? Sí, dejó todo para seguirlo, para seguir un ideal, para seguir.
y para ser ese evangelista, ¿verdad? Ese evangelista que viene a enamorarnos de las parábolas del Señor. Otro leproso, ¿verdad? Que tenía su manto era con el que se tapaba, era todo lo que tenía. Y el Señor tira su manto y se acerca con Jesús para sanarlo. Necesitamos tirar nuestro manto de enfermedad, necesitamos dejar nuestros ahorros, nuestro dinero, nuestras redes. ¿Para qué? Para escuchar por el llamado del Señor. Al principio se escucha muy fantasioso, seguirlo al Señor. Y la primera pregunta, no, pero yo no quiero ser sacerdote, yo no quiero ser religiosa. No, el llamado de Dios es todavía más grande que eso. Esa es una rama, ¿verdad? Una vocación. Pero el llamado de Dios es para amar. El llamado de Dios es para ser testigos. El llamado, Él nos invita, ¿verdad? Y nos llama de una forma, ¿para qué? Para que estemos con Él. Nos dice la palabra de Dios. Él los invitó. Él los llamó y los llamó para que estuvieran con Él. Es el primer llamado que Él nos hace, estar con Él nada más, estar a su lado, estar en su presencia, estar abrazados de Él, estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque cuando estás cerca del Señor, las cosas se ven más claras, se ve más luz, da más sentido a la vida. Una vida sin Dios carece de sentido. Nos dice un santo, vivía en la ciudad de Roma, su frase favorita: podéis ser mejores, podéis ser buenos. Nos dice San Felipe Neri, que estaba con los niños de la calle y él tenía tanto el amor de Dios que los niños de la calle, él se dormía y los niños de la calle se dormían alrededor de él. ¿Por qué? Porque emanaba ese fuego. Y esos niños, ¿verdad? Esos niños, te invito a ver la película, esos niños se acercaban cada vez más a él. ¿Por qué? Porque querían ese calor. Y para no morir congelados, ¿verdad? Se venían a él y se acercaban. Así es la presencia de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor llama de una forma divina. Mi llamado fue de joven, tu llamado puede ser de pequeño, puede ser de adulto, pero tienes que decirle, ¿verdad? Tienes que tirar las redes y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia ni casualidad. Él tiene grandes planes para nosotros. Él tiene planes divinos. Nosotros solamente vemos hasta la siguiente quincena, ¿verdad? Cuando nos rinde, ¿verdad? El sueldo, el siguiente mes, hasta la siguiente vacación, hasta el siguiente puente. Pero la mirada de Dios es de una eternidad. Él vino a llamar. Muchos no le hicieron caso, muchos estaban ocupados, muchos lo hicieron esperar. Pero los que le abrieron la puerta recibieron tanta bendición. Cuando María y José empezaban a tocar puertas para que naciera el rey, tocaban puertas: necesitamos que nazca el rey. Pues sí, el rey debería de nacer en un castillo. Y la gente le cerraba puertas. Van a una casa y le dice: necesitamos posada para que nazca el rey. Le dice: aquí no, pero mira, ya tengo un establo, ¿verdad? Váyanse allá. Los trataban como animales y allá, en medio de la paja, en medio de los animales, nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El día de hoy el Señor te hace este llamado, y cuando entra el Señor a nuestra casa, no solamente quiere entrar a la sala, sino quiere pasearse por la casa, quiere pasarse por los momentos difíciles, por el cuartito donde amontonamos todo, por donde nos avergonzamos y dejamos las cosas. Ahí es el Señor donde se quiere manifestar. Visitando una pareja, empezamos a dialogar, mi esposa y yo, con ellos, empezamos a hablarles de perdón, se perdonaron, y después de varios tiempos, de varias horas, les dije: vamos al lugar de la casa donde más se han ofendido. Y se voltearon a ver los dos, y los dos, sin ponerse de acuerdo, van al mismo lugar donde había habido golpes, donde había habido gritos, donde había habido humillaciones, lágrimas. Y de repente llegan y se voltean a ver los dos, ¿verdad? Y se voltean a ver con la mirada de que aquí fue, ¿verdad? Sí, aquí fue. Y de repente empezamos a orar ahí. ¿Por qué? Porque lo que destruyó el mundo el día de hoy, el Señor estaba llamando a ese matrimonio a construirlo de nuevo. El Señor estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque te llama. Cuando el Señor viene a llamar, y a veces si no le contestas es más insistente. Nos dice la película de Hollywood, ¿verdad? Un ejemplo cómico, cuando fue lo de
lo de la arca de Noé, ¿verdad? En todos lados vea la cita bíblica, en todos lados ve las cosas de Dios. Así es el momento cuando Dios te habla, es más insistente, ¿verdad? Te dice, te amo, te amo, te amo. Es el momento que Él te insiste más. Cuando estamos pecando, ¿verdad? Cuando estamos siéndole infiel a tu cónyuge, ¿verdad? Cuando te está robando algo, tu corazón late más fuerte, no porque estés enamorada de esa persona, ¿verdad? No porque estés emocionada, sino es porque Dios, insistiendo ese llamado, ¿verdad? Te dice, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Para qué? Para que no lo hagas. El llamado de Dios es tan bello, ¿verdad? Que todo el mundo lo recuerda. Cuando tengo la confianza de hablar con un sacerdote, le dije, ¿cómo es su llamado? Y lo voltean, ¿verdad? Y lo disfrutan. ¿Por qué? Porque es tan bello el llamado que Dios nos hace. Es el Señor que te hace un llamado de vivir a una forma diferente. Cuando la gente se encontraba con el Señor, ese Zaqueo, el Señor Jesús no les pedía nada, pero de ellos salía, ¿verdad? Y yo voy a volver esto, y voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque cuando estás con Jesús, tu vida ya no puede ser igual, tu vida ya no puede continuar igual. Cuando el Señor nos llama de una forma divina. ¿Para qué? Para estar con Él. Y Él nos dice en Mateo 5, ustedes son la sal y la luz. Nos dice, no se encendió una luz para ponerla abajo de una mesa. El día de hoy, muchos hemos sido encendidos en su amor, muchos nos ha pasado algo en nuestra vida. Pasan los años y nos volvemos a apagar. Nos da vergüenza volver a comentar ese testimonio y apagamos nuestra luz. Dios te dice, ¿verdad?, que seamos sal y luz de este mundo, sal para darle sabor, sal para purificar la fe, sal, de ahí viene la palabra salario, ¿verdad?, para trabajar por el Señor, luz para iluminar a este mundo que cae en tinieblas. El llamado que Dios nos hace ese llamado, ¿para qué? Para estar en la presencia del Señor. Nos dice Mateo 18 que nos envía a tierra de lobos, ¿verdad? Nos envía como ovejas en medio de lobos. Y nos envía, ¿verdad?, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos estar al pendiente de lo que pase a nuestro alrededor. Necesitamos y hemos venido no para ver si podemos con lo que Dios nos mandó, ¿verdad?, sino venimos porque podemos con lo que Dios nos mandó. ¿Podemos con qué? Con el cáncer que Dios nos mandó, con la enfermedad que Dios nos mandó. Dios está aquí con nosotros y cuando Él llama a alguien es porque tiene algo precioso para Él. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos empezar a dar los primeros pasos para ir descubriendo su plan, su divinidad. Es hermoso porque al principio no sientes ese cambio, pero en el camino vas viendo esos cambios y dices, gracias, Señor. Son pequeños pasos de fe, son pequeños pasos que nos van ayudando, ¿verdad?, a despegarnos de donde estábamos y vamos caminando. Cuando mis bebés, ¿verdad?, cuando mis hijos estaban pequeños, te emocionabas y le hablabas a tus papás, papá, ya dio su primer paso. Y vienen los abuelos a verlo, ¿verdad? Ándale, hijo, da tu primer paso para que te vean. Y siempre que les pides algo a los niños no lo hacen, ¿verdad? Pues, vamos a grabarlo, ¿verdad? Ya estaba del sillón a la mesa y nomás era un paso. Y uno pensaba, ¿verdad?, que él daba un paso. Y hasta que alguien dijo, oye, se me hace que no dio un paso, como que se iba a tropezar y se agarró del otro lado, ¿verdad? Pero nosotros como padres estábamos felices por su primer paso. Dios está feliz cuando das tu primer paso de amor, cuando das tu primer paso de perdón, cuando das tu primer paso de reconciliación. Él está feliz. Él nos dice en Daniel 10:12, desde la primera vez que intentabas acercarme, yo estaba ahí. Jesús está ahí para llamarte. Él está del otro lado del teléfono. ¿Para qué? Para contestarte. Él sigue llamando. ¿Por qué? Porque tú lo necesitas a Él. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Necesitamos de su presencia. En épocas de violencia en Ciudad Juárez, nos tuvimos que ir a vivir a la ciudad del Paso. Y los fines de semana nos veníamos acá a servirle a Dios en retiros, en asambleas. Y nos quedamos en la casa de mis suegros. Y cuando estás en casa, pues tienes que respetar sus leyes, ¿verdad? Y llamaban mis suegros, ¿verdad?, ya con alta edad, ¿verdad?, el timbre de los teléfonos a todo lo que da, ¿verdad? Y empezaba a sonar el teléfono. Y dije, ¿lo contesto, no lo contesto? ¿Estoy en mi casa, no estoy en mi casa? Y pasaba ahí mi suegro, mi suegra, mi cuñado, y veían el teléfono y no lo contestaban.
Decía, ay, pues que lo contesten o que le bajen el volumen, ¿verdad? Despertaban bien temprano o muy tarde. Y de repente, ¿verdad? Me enojé y le dije, señora, pues ¿por qué no contestan, verdad? No, es que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Son los de Coppel, son los cobradores, son los del banco. Le decía, qué bueno. Asimismo, nosotros somos difíciles para contestarle al Señor. Porque como sabes que te va a pedir algo, decimos, mejor después. Si eres joven, dices, ay, mejor después cuando está ya esté medio rufles, medio viejillo, me acerco. Mejor después cuando haya problemas. Ay, ahorita no lo necesito tanto, ¿verdad? Pero es el Señor que te está llamando. Te llama como a los discípulos, te llama ¿para qué? Para que le sirvas, para que estés con Él. Te llama para que seas ese testigo de Jesús, ¿verdad? Ese testigo de su poder. Papa Francisco, ¿verdad? Está haciendo un llamado. Está haciendo un llamado, ¿por qué? Porque el Señor quiere que te acerques a su presencia, quiere que te acerques a Él. Muchas de las veces, ¿verdad? Pasamos años sin ir a una iglesia, años sin confesarnos, años. Y por eso el mismo Papa le dice a la iglesia, salgan, ¿por qué? Porque hay gente de años, hay gente de décadas, ¿verdad? Decimos, y después, el tiempo de Dios es hoy. El día de hoy el Señor te dice, ¿verdad? Sígueme y te haré pescador de hombres. Necesitamos el día de hoy que te acerques a Dios, no porque estés enojado, y las excusas muchas veces es porque me hicieron mala cara, que yo no creo en esto, que yo no creo en el otro, que son puros hipócritas. Necesitamos de la presencia de Dios. La iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores, de hipócritas, que vamos, vea, un pasito y retrocedemos tres, pero necesitamos ir avanzando en la gracia del Señor. El mismo Jesús le dice a los leprosos, ¿verdad? Sana a esos leprosos y le dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Y ese sacerdote estaba a muchos kilómetros de distancia y ellos veían que su vida seguía igual. Iban caminando y decía uno, pues no, yo me siento igual. Mira, aquí está la lepra, pues todavía me siento acá. Y a ver tú, y a ver tu espalda. Y se iban comparando y decían, no, me siento igual. Y decía, pues ¿por qué vamos a ir hasta allá? Leprosos, enfermos, y todavía ir a caminarle. Y empiezan a caminar y después del tiempo empiezan a ver, empiezan a curar. Oye, ya no tienes esto. Oye, ya me quitó. Oye, ya no tengo ardor. Oye, ya no me duele aquí. Oye, ya no me duele caminar. Y en el camino, dice la palabra de Dios, fueron sanos. Cuando Dios llama, no es porque tenga una varita mágica y vaya a resolver las cosas al instante, sino es que con el tiempo, ¿verdad?, te va a ir dando lo que necesites para ese camino, para esa sanación. Los leprosos olían mal, ¿verdad? La gente se distanciaba de ellos. Así era nuestra vida y mi vida, se distanciaban de ellos. Pero dice que los leprosos tienen la característica que si agarran un carbón, que si agarran un hielo, que si pasan por brasas, no lo sienten. Así nosotros, ¿verdad? Cuando alguien te dice estás lejos de las cosas de Dios, no sientes la presencia, no sientes que el Espíritu Santo, que el fuego, que la presencia de María, que la rosa, no sientes nada. Claro que no vas a sentir. ¿Por qué? Porque Dios da sus regalos especiales a los que creen. Y de repente empiezas a caminar y empiezas a sentir esa sanación. Yo estoy caminando y a veces no veo resultado, a veces no veo que las cosas mejoran. Y le digo, Señor, sé que necesito caminar. Sé que necesito ir más tiempo. ¿Por qué? Porque tú no eres un milagrero, tú no eres una varita mágica, tú no eres alguien de tiempo, sino tú eres un Dios de pactos que cumples tus palabras. Y así como la cumpliste con ese leproso, cúmplela en mí, que a través del camino vaya sanando. Así como a través de Pedro, tú lo llamaste a ser pescador de hombres. Llámame a ser pescador de matrimonios, de jóvenes, pescador de mi familia. Así como Lucas lo llamaste y le diste una riqueza, permite que mi riqueza no sea de este mundo, sino sea una riqueza espiritual. Señor, llámame. ¿Por qué? Porque quiero seguirte. Señor, llámame. ¿Por qué? Porque quiero agarrar mi cruz y seguirme. Y así como tú dijiste, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Señor, que esa cruz sea esa bandera, ¿verdad? Y así como esa bandera se extiende en ese día especial, Señor, también al día de hoy quiero extender esa bandera, ¿verdad? Esa cruz. Así como tú moriste en esa cruz, ¿verdad? Extendiendo esa bandera, y
y declaras esa victoria, ese amor por nosotros, permíteme también extender esa bandera. Padre Pío nos dice: Jesús ha escogido para su bandera la cruz y por ello quiere que todos sus seguidores vayan por el camino del Calvario, llevando la cruz para después morir extendiéndola sobre ellos. Solo por este camino se llega a la salvación. Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, habla que tu joven escucha, que tu mujer escucha, que tu hija escucha. Háblanos, Señor, porque queremos seguirte.